Saludos, amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Estamos aquí en un nuevo video acerca de la palabra de Dios en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado, Víspera de Reyes. Es para todos nosotros y para, ¿verdad? Y felicitaciones, ¿verdad? A todos los hermanos en la fe, especialmente a los rusos, allá en su Día de Reyes, que, pues, gloria a Dios, es uno de los días muy especiales en Rusia. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de un tema y basado, ¿verdad?, en por qué Jesús dormía en medio de una gran tempestad y hoy un día, una tarde lluvioso, un día lluvioso. También estaremos hablando de un tema relacionado con la lluvia o con una tempestad. La Biblia dice en Mateo capítulo 8, del verso 23 al 27, una historia muy corta, pero hay demasiadas cosas que no podemos pasar por alto. Dice: a la gloria de Dios Padre y Espíritu Santo, amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así que, gloria a Dios, aleluya. Aquí hay una historia, ¿verdad?, en que aquí hay algo bien particular, y es que aquí los discípulos dicen: Señor, sálvanos, que perecemos. En Marcos, cuando usted lee esta historia, dice maestro. Así que en Mateo se está confirmando de que Jesús es Dios. La palabra para Señor en el griego era Kyrios, y el Kyrios era un término que se utilizaba para referirse al César. Así que llamar en el siglo I a Jesús Señor era una de las cosas que Roma consideraba un acto de rebelión contra el Imperio Romano. Por eso muchos de los cristianos fueron perseguidos bajo el Imperio Romano, porque se consideró al cristianismo como una religión rebelde. Es decir, de que Jesús es hijo de Dios y se consideraba al César hijo de Dios. Jesús se le llamaba Señor y se consideraba al César el Señor de todos los que estaban bajo el imperio. En el Imperio Romano tú no podías reconocer a una persona aparte del César como tu propio Señor, y era algo que los cristianos estaban haciendo. Así que reconocer a Jesús como su Señor. Y usted dirá: pero hermano, ¿de dónde usted? ¿En la Biblia hay alguna referencia sobre eso? Sí, en el capítulo 17 de Hechos, usted verá que cuando Pablo está predicando, dice que dice: estos que trastornan el mundo también han venido acá diciendo que hay otro rey aparte de César, que es Jesús. Perdón, que es Jesús. Así que realmente esa es la razón por la que muchos de los cristianos en el primer siglo fueron perseguidos bajo el Imperio Romano. Así que, y murieron por causa de su fe, porque ellos decían: Jesús es mi Señor. Y esa sola razón o esa declaración y acción de reconocer a Jesús como tu Señor y no al César, por encima del César, era razón suficiente para uno morir por causa de la fe. Hoy día se menciona de que Jesús es el Señor como si eso fuera un título cualquiera. Asumir que Jesús es tu Señor, también estás asumiendo que también es Dios. Así que aquí en Mateo no ponen en boca de los discípulos la palabra maestro, sino Señor, que quiere decir Kyrios. Así que aquí hay un paralelismo con la historia de Jonás, porque Jonás, cuando se desató en el mar una gran tempestad, Jonás también estaba durmiendo, pero la diferencia entre Jesús y Jonás es que Jesús iba según la voluntad de Dios y Jonás iba contra la voluntad de Dios. Jonás iba huyendo de Dios, Jesús iba a hacer la voluntad de Dios. Así que Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios y partió para hacer la voluntad de Dios y estaba viajando en la voluntad de Dios. Así que no importa, con esto yo quiero decirle, amado hermano, que no importa si usted va en la voluntad de Dios o va contra la voluntad de Dios, siempre va a tener problemas. En la voluntad de Dios, porque la gente dice: si voy en la voluntad de Dios, pues entonces no tendré problemas. Problemas vas a tener aunque estés en la voluntad de Dios, porque Jesús estaba en la voluntad de Dios y como quiera se desató la misma tempestad. Lo único que aquí se desató una tempestad. En el caso de Jonás, Dios es
el autor de la tempestad. Aquí se desata una tempestad y lo más probable es que fue el enemigo de las almas tratando de impedir de que Jesús no realizara la obra, porque Mateo dice de que cuando Jesús llega a la orilla, llega para libertar al endemoniado gadareno. Así que realmente, aunque estés en la voluntad de Dios, vas a tener problemas como quiera. La ventaja de estar en la voluntad de Dios es que Dios se hace cargo de ti, Dios se hace responsable de ti, Dios se hace responsable de tu vida, Dios no te deja solo. En el caso de Jonás, podemos ver de que Dios tampoco dejó solo a Jonás, pero la forma en cómo Dios obró en la vida de Jonás fue para encaminarlo al camino que él estaba, que no quería ir. Así que cuando no estamos en la voluntad de Dios, Dios sigue con nosotros, Dios no nos abandona nunca. Pero mientras estamos fuera de la voluntad de Dios, Dios va encaminando nuestros pasos hacia el camino que nosotros debemos seguir y que no queríamos seguir o no sabíamos que era el que teníamos que seguir. Así que en el caso de Jonás, Jonás sabía que ese era el camino, pero él estaba huyendo a propósito. Así que en el caso de Jesús, Dios, Jesús no tiene que hacer eso. Jesús solamente tiene que seguir su camino, porque en el caso de la voluntad de Dios, uno se ahorra tiempo. Porque Jonás se hubiera ahorrado toda aquella experiencia en aquellos 3 días dentro de aquel gran pez, que yo pienso que fue una ballena azul, porque las ballenas azules son grandes, no tienen dientes, y las ballenas azules, lo más grande que puede comer una ballena azul o digerir en su estómago es del tamaño de un tomate. Porque las ballenas azules se alimentan de un crustáceo llamado el krill, que es algo casi microscópico, que las ballenas azules comen, y eso es lo que ingieren dentro de sí. Y es el animal más, y es el pez más conocido, más grande, conocido hasta ahora por la humanidad, y no posee dientes, no mastica. La ballena azul solamente traga. Así que yo creo que realmente fue una ballena azul lo que se tragó a Jonás y lo que Dios usó, y no son animales agresivos. Así que es lo que Dios usó para salvar a Jonás y para encaminarlo a la voluntad de Dios. Pero se lo hubiera ahorrado sin todo eso si hubiera obedecido a la primera. Pero como yo decía en unos pasados videos, si cualquiera de nosotros, si hubiéramos estado en los zapatos de Jonás, lo más probable es que también saldríamos huyendo de cumplir aquella misión. Así que realmente yo creo que hay que ser humildes en eso, porque al pobre Jonás se le critica mucho, pero yo creo que cualquiera de nosotros habríamos tomado la misma decisión de decidir huir de la voluntad de Dios, por lo que implicaba esa misión, siendo, pensando como Jonás. Así que no era algo que para Jonás era muy difícil de concebir, pues para un hebreo ir a predicar a un pueblo gentil y advertirles para que del arrepentimiento. Era algo que ninguno de los profetas en épocas anteriores había hecho. Así que para seguir en esta historia, para seguir en esta historia, Jesús va en la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Jesús va a hacer la voluntad de Dios en esta historia. Así que ese paralelismo está ahí entre Jesús y Jonás, que los dos dormían, pero Jesús dormía en paz. Una de las razones, una de las cosas que le llama la atención a los discípulos es que vinieron a despertarles con desespero, con miedo y temor. Y una de las cosas que personalmente a mí me incomoda de estar cerca de personas que no conocen la gracia de Dios, porque hay cristianos dentro de la iglesia que no conocen la gracia de Dios, y una de las cosas que a mí me incomoda de estar de personas así es que comienzan a hacerme preguntas tratando de incitar el temor y el pánico. Y yo no soy así. Cuando viene una mala noticia, cuando a mí me llega una mala noticia, cuando a mí me llegan malos momentos, cuando yo me entero de cosas que a mí me sorprenden, yo no cedo al pánico personalmente. Yo puedo tener la paz que Jesús tenía de poder dormir en medio de esas circunstancias, porque realmente yo cargo con la confianza de que Dios es mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones, como dice el Salmo 46, verso 1. También me puedo refugiar en las alas de Dios, como se refugiaba el rey David. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, porque en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. O sea, yo me puedo refugiar en Dios. Y yo no tengo por qué ceder al pánico, yo no tengo por qué, aún en circunstancias que parecen ser maremotos y que yo no les cuento a nadie, porque yo usualmente, personalmente, no soy persona de estar compartiéndome ni problemas a otros, ni desahogándome con otros, porque pues no he encontrado la persona todavía para poder hacer eso. Pero sí, pero tengo a Dios, así que para poder hacerlo en oración
Y qué mejor persona que Dios, aunque Dios ha puesto a otras personas, pero todavía Dios no me ha provisto esa necesidad. Así que mientras eso llega, pues yo tengo a Dios en mi vida. Gloria a Dios. Así que realmente, y hay más promesas de Dios, ¿verdad? Que uno puede recurrir, ¿verdad? De que aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con lo que sostiene mi vida. O sea, Salmo 54, verso 4. Así que hay más versos de la Biblia que mencionan de que Dios puede ser en mi refugio. Dios es mi Padre eterno. Dios es mi Dios misericordioso, de que el clemente y misericordioso es Dios, paciente y grande en misericordia, y que Dios es misericordioso y perdonador para todos los que le invocan. Así que realmente yo tengo a un Dios que se compadece de mi vida, de mis problemas, de mis situaciones, y que yo no estoy por ahí a la deriva. Y Jesús tampoco, y por esa razón Jesús dormía, porque aunque había una tempestad, él no estaba a la deriva, el Padre estaba con él. Pero los discípulos no sabían esa paz, no conocían esa paz. Los discípulos se desesperaron y trataron de contagiar a Jesús con ese pánico. Y dice la Biblia que Jesús reprendía el viento y el mar, diciéndole a callar, a enmudecer. Y ahí es cuando los discípulos conocen una nueva cualidad de Jesús, de que Jesús tiene control de las circunstancias, Jesús tiene control de la tempestad, Jesús tiene control de nuestra vida, Jesús tiene control de lo que nosotros nos pasa en la vida. Y por esa razón, la forma de encontrar esa paz es poniendo nuestra fe en Dios, de que Dios siempre estará con nosotros y nunca nos va a abandonar. Así que, amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Yo espero que esta exhortación te sea de bendición y que este video te fortalezca, te anime, te ministre. Gracias por tu sintonía y Dios te bendiga.